Este podcast es producido y editado por Laboratorios Dipromi en colaboración con Estudio 510. Tiene todos los derechos reservados. Para comunicarte con nosotros, te damos nuestras redes sociales. En X, @dipromi_L, Facebook, @dipromi, Instagram, @dipromi_laboratorios y por correo electrónico micro.dipromi@hotmail.com. A través de estas nos puedes enviar tus comentarios y preguntas. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto que nos acompañen en esta nueva emisión de Microbiología y más. Soy la química Sandra María Suárez Moreno, conductora de este podcast, a sus órdenes, y les doy la más cordial de las bienvenidas a un episodio más de la serie sobre la resistencia bacteriana a los antibióticos. Estos podcasts son parte de un esfuerzo de divulgación médica y son patrocinados por los laboratorios Dipromi, laboratorio especializado en el diagnóstico de enfermedades infecciosas. En estos espacios hemos venido conversando con varios profesionales de la salud de temas del área de infectología y microbiología, y donde hemos tratado de combinar el conocimiento y la experiencia de nuestros invitados, tanto médicos como químicos, con la información del laboratorio. En este episodio tendremos como invitado a un médico muy querido, muy profesional y sobre todo un gran amigo que tenemos en común el haber laborado en el Hospital Infantil de Morelia. Él es el doctor Francisco Vargas Saucedo. El doctor Vargas es médico por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con especialidad en pediatría por el Hospital Infantil de Morelia y subespecialidad como médico intensivista en el Hospital Adolfo López Mateos del ISSSTE. Además, tiene una maestría en administración de hospitales. Fungió como médico adscrito en el Hospital Infantil de Morelia, jefe del servicio de la unidad de terapia intensiva, presidente de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil, director del mismo Hospital Infantil de Morelia y recientemente desempeñado actualmente como subdelegado médico del ISSSTE en Michoacán. Doctor Vargas, bienvenido. Muchísimas gracias. De verdad, es un honor para estar con usted esta tarde. Dada su apretada agenda, agradezco su disposición, su apoyo para continuar con este proyecto, que de antemano considero que ha sido muy útil para médicos y químicos. Considero que esta información ha sido muy valiosa para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades infecciosas y sobre todo porque tuvimos la oportunidad de tener aquí en cabina de Estudio 510 a grandes invitados que nos comparten sus valiosas aportaciones. Muchas gracias, Andy. Gracias por la invitación. Espero que mi participación ayude a divulgar el esfuerzo de todo lo que estamos haciendo en este tema, que además me parece un tema de mucha relevancia y que tiene ahorita una ocupación mundial por su gran importancia. Entonces, gracias por la invitación y con gusto. Muchísimas gracias, doctor. Le comento que en estos episodios hemos venido conversando sobre esta problemática de la resistencia antimicrobiana. Desde generalidades, revisamos aspectos clínicos, aspectos de laboratorio, de prevención. Se habló de la parte educativa y de la formación de nuevos profesionales. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema igualmente importante, como son las estrategias gubernamentales para combatir la resistencia a los antibióticos. Este apoyo para los hospitales, donde eventualmente algunos pacientes se infectan con bacterias multiresistentes y que esas infecciones requieren antibióticos especiales, los cuales son caros y algunas veces escasos. Y su adquisición es importante para que el paciente no fallezca en casos graves, por ejemplo, en una sepsis, en una neumonía, y entonces poderle dar la mejor atención. Por otro lado, los hospitales dependen para adquirir medicamentos de procedimientos que se llevan frecuentemente en oficinas fuera de los hospitales. La urgencia de adquirir los medicamentos depende de una autoridad administrativa que tiene la presión de las regulaciones, es decir, está obligado a cumplir con procedimientos burocráticos diseñados para evitar asociaciones perversas entre consumidores y proveedores. Esto nos lleva a que en algunas ocasiones, por la urgencia de salvar la vida del paciente, el antibiótico termina adquiriéndolo los familiares o cuando no los pueden adquirir tienen que esperar a que se realicen los trámites para que estos sean adquiridos. Finalmente, si no se adquiere el antibiótico, esperaríamos dos escenarios catastróficos. 1, la posible muerte del paciente. 2, la dispersión de la bacteria multiresistente a otros pacientes del hospital. Por lo anterior, doctor, en esta charla, que nuevamente le reitero mi agradecimiento, ya que es un tema difícil de tratar,
Queremos conocer qué estrategias tienen los directivos en los hospitales para gestionar la adquisición de medicamentos. También quisiéramos saber cómo se justifica su compra para no infringir leyes o regulaciones. ¿Quiénes deben de colaborar a la hora de hacer los trámites? Es decir, muchas preguntas, doctor. Sí. Para iniciar, me gustaría que nos platicara qué regulaciones se deben cumplir a la hora de adquirir medicamentos. Sí, bueno, con todo gusto. Es todo un tema. Es todo un reto para los directivos porque efectivamente, como acabas de decir, son situaciones muy especiales que debemos de resolver con urgencia. Estamos hablando de vida o muerte. Los directivos en general deben cumplir con la Ley de Adquisiciones del Poder Ejecutivo. Las regulaciones emitidas por COFEPRIS para la adquisición de medicamentos que tengan un registro sanitario, lo cual garantiza el mínimo riesgo para la salud, pero además deben de cumplir con todas las leyes que nos obligan para rendir cuentas. Entonces, es una obligación de cada directivo llevar ese tema. Muy bien, doctor. Me gustaría que nos comentara, porque nosotros no estamos familiarizados con el tema, cuando se refiere, ¿qué es la Ley de Adquisiciones del Poder Ejecutivo? Sí, claro. Es una ley de orden público y es de interés social. Tiene principalmente por objeto regular las acciones relativas a la planeación, a la programación, a la presupuestación, al gasto, a la ejecución y al control que en materia de adquisiciones que realizan las dependencias estatales, los organismos públicos descentralizados, entre otros. Pero básicamente eso es la ley pública para poder hacer una buena adquisición. Muy bien, doctor. En base a eso, todos los medicamentos tienen un registro sanitario. ¿Esto qué ventajas tiene? Es muy importante, es de suma importancia este tema. El registro sanitario es básicamente la hoja de vida de un medicamento. Entonces, el registro sanitario provee información administrativa y legal, información sobre la calidad del ingrediente farmacéutico activo, el excipiente, el producto terminado. Es en sí el documento que autoriza la fabricación, el envasado y la importación del producto destinado al consumo humano. Formalmente es un acto administrativo mediante el cual la Secretaría autoriza la elaboración, la venta, el suministro al público, el uso o la disposición de estos productos, así como los documentos legales para que estén conforme con la ley. Muy bien, doctor. Un directivo, en este caso, la función que usted está desempeñando, está obligado a rendir cuentas. ¿Y ante quién se realiza esa rendición de cuentas? Es totalmente importante este tema, esta pregunta, porque un directivo no se puede ir por la libre. En general, el directivo está completamente obligado a rendir cuentas. Ejemplo, hablemos de un director de la Secretaría de Salud. El director de la Secretaría de Salud tiene que rendirle cuentas al secretario de Salud en el Estado a través de las direcciones médicas, la dirección administrativa, COEPRIS, entre otras. El IMSS y el ISSSTE, que son entidades federales, tienen a su vez un delegado estatal en el caso del IMSS, un subdelegado en el caso del ISSSTE, y además cuentan con un órgano interno de control que en todos los casos de este tipo de temas se debe dar conocimiento porque son de total y obligatoria observancia. Muy importante, doctor. Ahora que entendimos este proceso de adquisición de medicamentos, me gustaría que abordemos específicamente el tema de la resistencia a los antimicrobianos. Doctor Vargas, usted como directivo, ¿tiene la facultad para adquirir antibióticos especiales, ya sea para el manejo de un paciente infectado con una bacteria multidrogoresistente o el manejo de un brote de infección nosocomial por alguna de estas bacterias resistentes a los antimicrobianos? Sí, aquí la base de esta respuesta es tomar en cuenta que el derecho a la salud constituye un derecho fundamental para todos los seres humanos. Ante este tema se debe dar un seguimiento inmediato. En el ejemplo que se me propone, que si se tiene autoridad un directivo para la compra de medicamentos especiales, la respuesta por supuesto es sí. Existe una estrategia que permite tener acceso a compra en caso de desabasto o de inexistencia de algún antibiótico especial. Es importante tener perfectamente la justificación de la urgencia, primero. Y conocer la gravedad del paciente o de los pacientes, se solicita de origen con el sustento justificatorio, se minuta en una reunión inmediata con el Comité de Farmacia y Terapéutica y en forma simultánea se le instruye al administrativo del hospital para que inicie el contacto con el proveedor que podría hacer la venta de este producto. Esto se hace de una manera simultánea tomando en cuenta la gravedad y la necesidad de darle seguimiento pronto. Cuando los medicamentos son de alto costo,
no es solamente compra directa, sobre todo cuando va a ser una cantidad importante, se busca al proveedor y se hace un contrato, tomando en cuenta las cantidades que se pueden gastar en este tema. Pero sí, por supuesto, hay una estrategia que se debe seguir de inmediato. Muy bien, doctor. Pues precisamente le quería preguntar eso. ¿Cómo podemos generar o cómo se genera una justificación que evidencie ante autoridades de fiscalización que la compra de estos antibióticos será importante? Creo que la respuesta que me ha dado es... Sin embargo, te comento, Sandy, es muy importante. Aquí la justificación se basa en dos cosas básicas. Uno, la urgencia del caso y la posibilidad de vida o muerte. No hay otra manera de hacernos a un lado. Y además, este paciente no puede esperar. No puede durar 2 semanas, como iniciaste es el tema de todo lo que implica un trámite. Pero además el derecho universal a la salud por esta persona. Solo se debe hacer un adecuado sustento con el expediente completo de acuerdo a la norma oficial mexicana, la nota médica, porque es importante aquí el médico tratante es el que justifica el tipo de medicamento que requiere. Ya se vio cuál es el germen, ya se colaboró con las gentes del hospital, ya se vio cuál es el germen aislado, cuál es su resistencia y que los antibióticos con los que contamos en el hospital no van a ser suficientes para controlar esta infección. Es decir, todo ese proceso ya se platicó en corto, el médico tratante en el servicio con las demás personas. Y esto hace que además busquen la posibilidad de que en el inventario de medicamentos no exista uno que pueda suplir al que están solicitando y que tenga la misma eficacia. Primero, asegurar que el gasto está bien justificado. Porque si tienes uno que el infectólogo te dice, no, ese me puede funcionar y no el que te estoy solicitando y me funciona bien, adelante. Ya no se hace el gasto, pero se justifica suplir un medicamento por otro. Cuando no existe esa posibilidad, viene la solicitud de la compra. Correcto, doctor. Entonces, ¿cuál es el rol del médico tratante, del Comité de Infecciones Nosocomiales y del Laboratorio de Microbiología para que pueda hacer esta elaboración de una justificación? Esa es una muy buena pregunta, porque aquí es todo lo que implica el trabajo adecuado en un hospital. Es un rol multidisciplinario, que esto al final es lo más importante. El médico tratante, por ejemplo, ya consultó con el experto en infectología el caso para tener la mejor opinión. Ya se pidieron los cultivos y los antibiogramas al laboratorio de microbiología con la colaboración de esta jefatura. Ellos a su vez entregan los resultados, se hace un análisis primero en corto entre ellos, se da a conocer ya en conjunto al epidemiólogo del hospital y se corrobora que se trata de un paciente con esta característica o de varios pacientes, incluso la posibilidad de que se trate de un brote. El epidemiólogo, una vez que analiza las cosas, valora cuál es el antibiótico existente y cuál es el que se va a ocupar en este caso. Se alerta a la dirección del hospital y se decide que se debe hacer una reunión extraordinaria del Comité de Control de Infecciones Nosocomiales. En ese comité participan todas estas personas anteriores más el director y el administrador del hospital. Una vez reunidos, el epidemiólogo tiene la responsabilidad de presentar el caso en cuestión al comité. Habla de cuáles son los casos positivos, cuáles son los casos sospechosos. El jefe del laboratorio de microbiología, por su parte, nos habla de los resultados del muestreo que hizo, cuál fue el probable paciente de primoinfección, si hay más pacientes contaminados, si la infección se tiene contenida en ese servicio o ya tenemos casos en otros servicios, está saliendo ya de un servicio, y en resumen el infectólogo sugiere cuál es el antibiótico que necesita. Una vez que se hace todo este trabajo, se minuta, se hace un trabajo que tenga mucho sustento para poder justificar finalmente la compra de este tipo de medicamentos. Entonces aquí es un trabajo multidisciplinario que no puede ser una decisión unilateral porque no tendría el sustento justificatorio para hacer todo un movimiento de compra. Muy bien, doctor. Y entonces, ¿cuál sería el rol del administrador y del director del hospital? Es muy importante porque finalmente después de este tema que hablamos, de esta organización, el directivo da la indicación al subdirector administrativo para que gestione el dinero y la compra urgente, con el sustento minutado que ya se hizo y con la ficha técnica del medicamento para poderlo justificar. También es obligación del directivo escuchar la opinión de todos los integrantes del comité ante la necesidad probable de cerrar el servicio, porque si se considera en esa reunión que sí se trata de un brote, entonces el servicio se debe de cerrar. ¿Con qué intención? Aislar de una manera muy controlada el germen, controlarlo y poderlo evitar la propagación a otros servicios de hospital. Entonces, esa decisión se toma y el directivo
tiene que escuchar a todos para tomar la decisión. La indicación la hace el director. Pero además, los directivos se comprometen a coordinar la difusión y dar el seguimiento al protocolo de vigilancia epidemiológica. Esto es la propuesta que dio el comité y se hace una difusión de estrategias para el correcto lavado de manos, para la desinfección de los servicios, para el abasto de los materiales y, lógicamente, para el aseguramiento de la cantidad de medicamentos que se van a ocupar durante todo este proceso. Correcto, doctor. Ahora, ¿existen procedimientos en el caso de una adquisición acelerada? En la práctica, sí. Si solamente habláramos del administrativo, es lento y puede llevar días para que llegue a la consolidación de la compra y la entrega del medicamento. Pero en la práctica hablamos de una situación que no espera. Es una situación de vida o muerte. Entonces, sí, comúnmente se tienen visualizados a los proveedores que normalmente nos llegan a surtir en los hospitales. Se habla con el proveedor, se le llama para que ellos consigan de inmediato el medicamento, aseguren la cantidad del abasto que se va a requerir. Ellos habitualmente colaboran haciendo una entrega rápida, aún, y que el trámite administrativo va a ser más lento y va a llevar a varios días, pero ya es como que una colaboración con el proveedor que habitualmente te surte, y de esta manera se hace un procedimiento rápido, aún y que el trámite administrativo de facturación y todo lo demás pueda llevar días o incluso semanas. Lo importante es tener muy buena comunicación con el proveedor o los proveedores. Correcto, doctor. Disculpe, ¿hay alguna forma de que las instituciones tengan una idea de cuánto les cuestan las infecciones por microorganismos multiresistentes? Sí, creo que cada vez más se observa la preocupación de todas las instituciones, de todos los estados, de todos los países, incluso a nivel mundial se está hablando de este tema de una manera muy preocupante. Entonces sí creo que se han dado cuenta de cada vez cuánta multiresistencia hay entre los gérmenes a los medicamentos, y se ha visto que ha faltado estrategias. Entonces ahorita han hecho de una manera muy ordenada y programada en todos los países estrategias gubernamentales en la cual se busca que se controle. Por ejemplo, te acordarás que ya hace algunos años, de una manera que me parece muy atinada, se prohibió la venta de antibióticos en las farmacias sin receta médica. Eso, si bien no solucionó el problema, estoy seguro que disminuyó en mucho la posibilidad de multiresistencia, porque por cualquier gripa salía la receta con antibióticos de alta gama, y esto finalmente daba muchísimo problema. Y que a lo mejor en lo corto, en lo pequeño, puedes decir, no causa problema. No, claro, porque al final del tiempo esta situación causaba multiresistencia y daba muchos problemas. Entonces este fue uno de los primeros temas en el que se notó la preocupación. Ahora se ha visto y obligado que cada hospital cuente con su COFAT, su Comité de Farmacia y Terapéutica, en el cual participan este sistema multidisciplinario para ver cuál es el antibiótico que debe usarse, cómo escalar los antibióticos, cómo desescalar los antibióticos para evitar justamente. Y además los laboratorios de microbiología en los hospitales tienen que estar haciendo muestreos frecuentes y dando históricos. Teníamos este bicho y ahora tenemos este otro, teníamos esta resistencia, ahora nos está causando este problema. Todo el mundo se entera y empiezan a hacerse estrategias adecuadas. Entonces, por supuesto, creo que se han dado cuenta las instituciones del costo que implica esto y se han buscado muchas estrategias. La última, por ejemplo, que se ha implementado es que en noviembre, esto ya está en el Diario Oficial de la Federación, en noviembre, una semana de noviembre de cada año, se va a hacer justamente la semana de ataque a la concientización para el RAM, que se llama la resistencia antimicrobiana, y todos en las instituciones estamos obligados a participar y a armar estrategias y reportar estrategias con evidencia. Todos los médicos de todos los hospitales y además de segundo y de primer nivel de atención están obligados ahora a llevar un curso que se llama el curso del RAM, que es el curso de resistencia antimicrobiana, en el cual es muy básico, pero te concientiza de que no por una aparente infeccioncita de vías respiratorias, antibiótico, que una aparente infección urinaria, antibiótico, o un antibiótico de muy alta gama para algo muy sencillo. Entonces, de alguna manera, sí, se ha iniciado estrategias muy buenas, que si se les da seguimiento, se les da presupuesto, se les da vigilancia, van a funcionar a la larga. Creo que estamos en buen momento para que esto se le dé continuidad. Muy bien, doctor. Esta Semana Mundial de Concientización, la verdad, considero también que es de suma importancia, que todos lo debemos de conocer. Así es. Doctor Vargas, sobre ese tema que muchos de nosotros no tenemos el conocimiento y que ahora usted nos ha venido a explicar de una forma totalmente entendible, seguramente nos llevará a la concientización de este problema, tanto en la parte operativa como en la parte administrativa. Le agradecemos mucho por compartir esta información acerca de estos mecanismos gubernamentales para tratar las infecciones por microorganismos multiresistentes.
Son una valiosa aportación que esperemos que los médicos institucionales les sirva, y ya que es un tema enorme, esperemos que nos siga apoyando en este proyecto que tiene muchas aristas. Al contrario, yo agradecer mucho la invitación. Creo que este es un tema que atinadamente ustedes hicieron tomar y ojalá le dé seguimiento, Sandy, porque hay mucho por hablar de este tema, porque hemos hablado de lo institucional, pero creo que esto debe irse y con mucha ataque a lo privado, al consultorio privado, a los consultorios pequeñitos, a los consultorios de los médicos de nueva generación que todavía no tienen mucho la experiencia y que se maneja de una manera fuera de control el antibiótico. Entonces, claro, esto tendrá que meterse a las aulas primero, tendrá que irse desde las aulas, debe haber una clase especial de resistencia antimicrobiana desde las aulas, desde la formación del médico, para que ya vaya más concientizado. Pero además, en la práctica privada, en los consultorios privados, debe haber mucha vigilancia por parte de COFEPRIS para que se le dé más concientización al médico y evitar a toda costa el uso indiscriminado de antibióticos. Totalmente de acuerdo, doctor. Disculpe, si alguien de nuestra audiencia tiene algún comentario, ¿podemos contactarlo de alguna forma? Con todo gusto. Tienen ahí mi número celular, es el 4433 303221. Estoy a la orden, cualquier situación o duda que pudiéramos colaborarles. Muy bien, doctor Vargas. Pues nuevamente muchísimas gracias por compartir toda esta información. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Recuerden además que al inicio de este podcast se encuentran nuestras redes sociales, a través de los cuales también nos pueden hacer llegar sus comentarios, sugerencias y preguntas. Nos interesa muchísimo su opinión, sus sugerencias. Recuerden que este espacio lo estamos construyendo, fortaleciendo juntos. Agradezco nuevamente a todos ustedes por acompañarnos, a nuestros distinguidos invitados, amigos todos, por su valiosa participación, al ingeniero Víctor Herrera por la edición de estos podcasts y al patrocinio de los laboratorios DIPROMI. Un abrazo, excelente día para todos. Nos vemos pronto. Y recuerden, como menciona don Luis Pasteur, el papel de lo infinitamente pequeño en la naturaleza es infinitamente grande.